el programa de hoy, Papa Francisco pide desterrar el culto a la apariencia. Santo Padre se encuentra preocupado por el empeoramiento de la guerra en Etiopía. Y Cardenal Pell afirma que los obstáculos de la Secretaría de Estado costaron mucho dinero al Vaticano. Hola amigos, un gusto comenzar una nueva semana de información con Enfoque Católico con ustedes en su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Iniciamos el programa con noticias desde Roma que nos trae nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien nos informará sobre el Ángelus Dominical que celebró el Papa Francisco, donde el pontífice pidió desterrar el culto a la apariencia. Adelante Miguel, te escuchamos. Un saludo desde Roma. Hola amigos, ¿cómo están? Durante el Ángelus Dominical, el Papa Francisco, desde el Palacio Apostólico del Vaticano, pidió a los fieles cristianos desterrar el culto a la apariencia. En su comentario previo al rezo del Ángelus, el Santo Padre advirtió que hay que tener cuidado con los hipócritas y pidió a la comunidad cristiana que no basen su vida en el culto a la apariencia. Tener cuidado con los hipócritas, explicó el pontífice, quiere decir estar atentos a no delegar la fe a los intereses particulares. Hay que estar en alerta para no caer en la vanidad, para no obsesionarse con las apariencias que llevan a perder la sustancia y a vivir en la superficialidad. Y tras rezar el Ángelus junto con los fieles concentrados en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco mostró su preocupación por el empeoramiento de la crisis que padece Etiopía, país africano, donde desde hace más de un año se desarrolla una cruenta guerra civil. La situación humanitaria en Etiopía se ha recrudecido en los últimos días después de que el gobierno decretara el estado de emergencia nacional. El objetivo es frenar la ofensiva del Frente de Liberación de Tigray y del Ejército de Liberación de Oromo, dos grupos que desde hace más de un año se enfrentan al ejército etíope en una cruenta guerra civil. Durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco aseguró que sigue con preocupación las noticias que llegan desde Etiopía. Invitó a la oración por la población del país y reclamó que prevalezca la concordia fraterna y la vía pacífica del diálogo. Y por otro lado, el Papa Francisco mostró su alegría por la beatificación de 3 frailes capuchinos, mártires de la persecución religiosa que se desató en España en el siglo XX en el bando republicano durante la Guerra Civil. La Catedral de Manresa, en España, acogió la ceremonia de beatificación de 3 nuevos beatos mártires de la Guerra Civil Española de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos. El Papa Francisco, antes de concluir el Ángelus de este domingo desde el Vaticano, explicó que los 3 religiosos fueron asesinados en el período de la persecución religiosa del pasado siglo en España, demostrando que fueron mansos y valientes testigos de Cristo. Además, pidió que su ejemplo ayude a los cristianos de hoy a permanecer fieles a su vocación, también en los momentos de prueba. Por el momento esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias Miguel. Por otro lado, el Papa inauguró un nuevo espacio expositivo permanente en la Biblioteca Apostólica Vaticana, Antiguo Archivo Secreto. El Papa Francisco inauguró un nuevo espacio expositivo permanente en la Biblioteca Apostólica Vaticana, Antiguo Archivo Secreto. En esta línea, el espacio recién acondicionado acogerá con ocasión de su apertura la galería temporal Tutti Humanita in Camino. Según se lee en el comunicado de prensa difundido por la biblioteca, la inauguración del nuevo espacio expositivo constituye un nuevo capítulo de la centenaria historia de la misión de conservación y de divulgación de la Biblioteca Apostólica Vaticana. De acuerdo al bibliotecario, el cardenal José Tolentino, de una gran colección como esta se espera el compromiso a realizar aquello que el Papa Francisco proféticamente llama cultura del encuentro, es decir, que los libros encuentren lectores trazando recorridos originales, que el conocimiento conservado como memoria pueda encontrar la pregunta que la actualidad propone y que la historia encuentre el presente abriendo nuevas perspectivas, no solo sobre aquello a lo que hemos sido llamados, sino también a lo que se podría llegar a ser. Es preciso recalcar que la exposición en la Biblioteca Apostólica Vaticana contará con importantes obras del artista italiano Pietro Ruffo y se podrá visitar hasta el próximo 25 de febrero. Y en recientes declaraciones, el cardenal George Pell expresó que los obstáculos puestos desde la Secretaría de Estado costaron mucho dinero al Vaticano. Veamos los detalles.
En recientes declaraciones a los diarios italianos La Stampa y Corriere della Sera, el cardenal George Pell, exprefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede, declaró que su antigua oficina podría haber intervenido antes en el controvertido asunto de la propiedad adquirida por la Secretaría de Estado del Vaticano en Londres y evitado así que se perdiera una importante cantidad de dinero vaticano. Sin embargo, el cardenal australiano aseguró que se han puesto obstáculos desde la Secretaría de Estado. Como se sabe, en el año 2020 el cardenal Pell regresó a Roma desde Australia, donde se encontraba desde el 2017, después de tomar una excedencia como prefecto de la Secretaría para la Economía, con el objetivo de defenderse de acusaciones de abuso sexual, de las que finalmente en abril de 2020 fue absuelto. En ese contexto, en el 2016, el cardenal Pell había ordenado una auditoría externa de las finanzas vaticanas, pero que fue suspendida por la Secretaría de Estado en una polémica maniobra que puso de manifiesto la lucha de poder existente entre las dos oficinas del Vaticano. En esta línea, el purpurado afirmó que el cardenal Angelo Becciu, que en el momento en que se ordenó la auditoría era el sustituto de la Secretaría de Estado, impidió la auditoría con el argumento de que los auditores no tenían autoridad para entrar en la Secretaría de Estado. Sin embargo, según el cardenal Pell, era falso y aseguró que tenían la potestad para entrar, pero que se lo impidieron. De esta forma, sobre la controvertida inversión en Londres respecto a la adquisición de un edificio para transformarlo en apartamentos de lujo, según las investigaciones durante 2 años del Vaticano, salieron a la luz numerosos actores responsables de malos manejos, algunos de los cuales están acusados de haber defraudado a la Secretaría de Estado. Precisamente este verano, la Santa Sede acusó a 10 personas, incluido al cardenal Angelo Becciu, por el asunto de Londres y los llevó a un juicio que dio comienzo a finales del pasado mes de julio y que aún continúa en investigaciones. En otras informaciones, los obispos de Estados Unidos expresaron que el financiamiento del aborto es un problema fundamental en el presupuesto federal propuesto. Veamos la nota. En un llamado por recuperar los límites que envuelven la enmienda Hyde, la cual prohíbe la financiación federal para abortos, los obispos católicos de Estados Unidos publicaron una carta en la que expresaron que la presencia de una mayor financiación del aborto por parte de los contribuyentes en el presupuesto federal presentado es completamente inaceptable, a pesar de la existencia de muchos otros programas valiosos que buscan ayudar a los pobres y vulnerables. Al respecto, el texto fue dirigido a los miembros del Congreso de Estados Unidos en el marco de la reciente ley demócrata Build Back Better y la ley bipartidista Infrastructure Investment and Jobs Act, que combinadas podrían aprobar un gasto de billones de dólares. En esta línea, los prelados norteamericanos insistieron en su mensaje en que han sido consistentes en su posición y que reiteran que sería una calamidad si las disposiciones importantes en este proyecto de ley que respaldan la vida fueran acompañadas de medidas que faciliten y financien la destrucción de la vida humana por nacer. De esta manera destacaron que ninguna propuesta para apoyar a las personas que necesitan una cobertura de atención médica asequible debería obligar a los estadounidenses a pagar la destrucción de vidas humanas con el dinero de sus impuestos. Por otro lado, el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa pidió a las autoridades nacionales que protejan y garanticen el ejercicio de la libertad religiosa en el marco de las próximas elecciones legislativas. Veamos. Hace poco el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa pidió a las autoridades nacionales que protejan y garanticen el ejercicio de la libertad religiosa en el marco de las próximas elecciones legislativas que se desarrollarán el 14 de noviembre, donde los argentinos escogerán a los parlamentarios para los 127 escaños disponibles en la Cámara de Diputados y los 24 puestos para el Senado.
Al respecto, a través de una declaración, el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa señaló que no hay una norma nacional de ningún tipo que reglamente la realización de actos de culto dentro de los templos en días de elecciones. En ese sentido, comentaron que existe una inveterada y siempre respetada costumbre de celebración de actos de culto en los días de elecciones, incluso en locales o lugares próximos a los comicios, y hasta en el mismo edificio cuando se habilitan escuelas religiosas para la realización del acto electoral. Esas celebraciones religiosas, que son habituales y normales en el día domingo, son una ocasión privilegiada para que los creyentes puedan orar, especialmente por la patria y sus gobernantes, en fecha de especial relevancia cívica, aseguraron. También, en este aspecto, el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa dijo que por tratarse de una atribución del gobierno federal, las autoridades locales no están legitimadas para reglamentar el ejercicio de la libertad religiosa de los ciudadanos. Ante este panorama, solicitaron formalmente a las autoridades que, en ejercicio de sus atribuciones de proteger y garantizar la libertad religiosa de los argentinos, tomen los recaudos y medidas que sean necesarios para desalentar y evitar prohibiciones y promuevan el dictado de las normas reglamentarias o aclaratorias que sean adecuados. Amigos, tenemos que ir a una pausa, pero al volver, Diócesis de Jujuy en Argentina celebró centenario de coronación pontificia de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paipaya. Además, obispos de España piden ampliar horario de asignatura de religión. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Retornamos con información desde Argentina que nos trae nuestro corresponsal Matías Boca sobre la celebración del centenario de coronación pontificia de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paipaya, en Jujuy. Adelante, Matías. Muchas gracias, Eddie. Hoy llegamos hasta la parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo, ubicada en el barrio porteño Vélez Arfiel. Para comenzar con la información, la diócesis de Jujuy celebró el centenario de la coronación pontificia de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paipaya. Hablamos con el obispo diocesano, Monseñor César Fernández, y esto fue lo que nos dijo. Queremos compartir con todos ustedes la alegría que hemos vivido hace 2 días atrás, celebrando el centenario de la coronación pontificia de nuestra Madre, la Virgen María del Rosario de Río Blanco y Paipaya, patrona y reina de este pueblo de Jujuy, cuya devoción desde 1670 se ha mantenido ininterrumpida a lo largo del tiempo. Por eso el Papa Benedicto XV en 1920 dispuso su coronación pontificia. Y al celebrar el centenario, pasada la pandemia, hemos congregado nuevamente a todo el pueblo de Dios para reunir el homenaje. Han venido obispos del noroeste argentino, nos ha acompañado con su presencia el nuncio apostólico de su santidad en la Argentina, Monseñor Miroslav Adancic, que tuvo la oportunidad de compartir la fe de este pueblo humilde, fe profunda, fe generosa y comprometida. El Santo Padre quiso estar presente también entre nosotros, enviándonos un mensaje que nos alentó a vivir, tomados de la mano de María, la santidad en el tiempo presente y en las circunstancias que nos toca vivir cada día. En otro orden de noticias, se llevó a cabo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires la misa por los 200 años de la creación de la Policía Federal Argentina. Este año 2021 es para la Policía Federal Argentina un año muy importante, ya que la institución está cumpliendo el bicentenario de su creación, 200 años de existencia. Con tal motivo se celebró la Misa de Acción de Gracias por el Bicentenario, presidida por el Arzobispo de Buenos Aires, el Cardenal Mario Poli, de quien depende el clero policial de la institución.
La misa, que fue celebrada en la Catedral Metropolitana, estuvo concelebrada por todos los capellanes de la Policía Federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires y por un capellán de la Policía de la ciudad en representación del clero de la Policía de la ciudad. Durante la celebración, el cardenal Mario Poli dio un mensaje a toda la familia policial sobre proyectar institucionalmente los valores que se viven en el seno de un hogar, invitando así a ser protagonistas de este bicentenario con los valores propios que se viven en una familia. Finalizando con la información, a través de un videomensaje, el obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea, manifestó que la Iglesia debe dirigir su mirada al clamor y al grito de los pobres. La Iglesia de este tiempo tiene que mirar hacia donde mira Jesús y tiene que hacer visible lo invisible. Al ir aparentemente terminando esta pandemia o siguiendo de otra manera, como ustedes quieran, el Santo Padre ha tenido una reunión con los movimientos sociales y allí ha hecho una extraordinaria interpelación a los países poderosos, a los laboratorios, a los grupos financieros, a los medios de comunicación, en el fondo para detenerse ante la realidad de los que han sido más castigados por esta pandemia. La Iglesia, mucho más allá de las manipulaciones ideológicas que tantas veces utilizan a los pobres para hacerlos invisibles, mucho más allá de todo esto, la Iglesia tiene que dirigir su mirada al clamor y al grito de los pobres, porque allí está la mirada de Jesús, simplemente. Compañeros y estimados televidentes, me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Adelante, estudio. Gracias, Matías, por la información. Ahora les contamos que los obispos de España pidieron ampliar el horario de la asignatura de religión. Conozcamos los detalles. En una reciente nota, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española pidió a las comunidades autónomas una ampliación razonable del horario de la asignatura de religión. En esta línea, en dicho texto se recuerdan las peticiones ya hechas en noviembre de 2020 al respecto y en la que muestran su rechazo debido a que el ministerio no atendió las propuestas realizadas por el episcopado en julio del año pasado, ya que de haber sido así, se hubiese logrado un mejor acomodo de la clase de religión en el sistema educativo. Como se sabe, la aplicación de algunas leyes en España quedan a criterio de cada comunidad autónoma. Precisamente hace poco se presentaron los proyectos de decretos de enseñanzas mínimas en las comunidades autónomas, en donde se ha manifestado una aplicación muy reducida de la asignatura de religión. En ese sentido, en su nota, la Conferencia Episcopal Española señaló que la actual ley de educación no nació de un pacto educativo y la urgente tramitación en tiempo de pandemia y en estado de alarma impidió una adecuada participación de toda la comunidad educativa, ya que la dimensión espiritual y religiosa de las personas y los pueblos no está suficientemente recogida en la ley. Cabe mencionar que con esta nueva norma, la asignatura de religión se impartirá 1 hora a la semana. En otras informaciones les comentamos que una noticia que ha pasado un poco desapercibida es que debido a la duración de la pandemia de coronavirus se ha decidido extender a todo el mes de noviembre de este año las facilidades para obtener la indulgencia plenaria por el alma de un fiel difunto. Para ampliarnos más sobre este tema está conectado con nosotros el padre Juan Carlos Vázquez, doctor en teología moral y director de 10 Minutos con Jesús Latinoamérica. Padre Vázquez, bienvenido a EWTN Noticias. Buenas de Dios, muchísimas gracias por esta invitación, siempre dispuesto a participar con ustedes. Padre, ¿nos podría explicar primero que todo qué es una indulgencia plenaria y en qué consiste? Por supuesto, hay 2 tipos de indulgencias, ¿no? La indulgencia es de todo ese potencial y de todas esas cosas que
los santos y Jesucristo y nuestra Madre la Virgen ha ido ganando de gracias y de perdón que son superabundantes, eso lo administra, por así decir, la iglesia. Entonces, eso es como el tesoro de la iglesia. Y lo que hace la iglesia es lanzar esos tesoros para sus hijos. ¿De qué forma? A través de las indulgencias, que son como gracia que te ayuda para limpiar la pena producida por el pecado. Cuando uno comete un pecado, tiene culpa y pena. Cuando se va a confesar, cae la culpa, pero queda la pena. Vamos a ver, es como cuando uno se mancha, lava el asunto y ya no se ve una mancha tan grande, pero queda como una sombra por detrás. Eso es lo que se conoce como pena y que también hay que limpiar. Las indulgencias nos sirven para esto. También sirven el rezar, el confesarse más veces, el estar atento para hacer obras de misericordia. Todas esas cosas sirven para ir limpiando de forma más exhaustiva estas manchas que son la pena. Pero la iglesia, en su maternal providencia, por así decir, lo que hace es también utilizar esos grandes tesoros de gracia de Jesucristo y de los santos para darnos la posibilidad de limpiar esto, de forma parcial, a través de una indulgencia parcial, o de una forma completa, a través de una indulgencia plenaria. Padre, ¿y cómo pueden hacer las personas para obtener una indulgencia plenaria para sus fieles difuntos en este mes? Durante este mes de noviembre del 2021, la Penitenciaría Apostólica ha dispuesto que cualquier fiel que se acerque al cementerio durante cualquier día del mes de noviembre para rezar y visitar a sus difuntos, o que haga lo mismo y vaya a un oratorio y rece un Padre Nuestro y un credo, o para los enfermos que no puedan acercarse, también pueden hacerlo delante de una imagen religiosa en sus propias casas. Se puede llegar a tener una indulgencia plenaria para aplicar por esas almas. Hay que recordar que solo se puede ganar una indulgencia plenaria diaria, pero se puede ganar todos los días de este mes. Y también que hay que seguir las otras condiciones para ganar. La primera es rezar por el Papa, por ejemplo, un Padre Nuestro, una María y un Gloria. La segunda es asistir a misa y comulgar y confesarse. Y eso se puede hacer durante la semana anterior o durante la siguiente semana. Y la última condición es hacer un acto de repudio del pecado. Eso quiere decir que uno no quiera volver a pecar. Es un acto interno que consiste en proponérselo, aunque es difícil, pero proponerse no volver a pecar. Esas son las tres condiciones que se tienen que seguir para, junto con la visita o la oración dentro del oratorio o delante de la imagen, si uno está enfermo, para ganar la indulgencia plenaria este mes. Finalmente, Padre, para terminar, ¿qué mensaje le daría a aquellos que han perdido un ser querido en esta época de pandemia y que están viviendo diversas crisis que les ha dejado este tiempo? Bien, yo te diría que las personas que han perdido un ser querido, es importante que se acuerden que tenemos ese deber filial de rezar por los difuntos. Es un deber que crece en la medida en la que uno es más cercano a ese difunto en concreto. Pero también en que no perder de vista que los planes de Dios son perfectos y los tiempos de Dios son perfectos, y que utiliza muchas veces estas cosas, como pueden ser una epidemia, como lo hizo en los tiempos de Carlos Borromeo, de San Carlos Borromeo, que también hubo una peste muy grande y que murió muchísima gente. Él mismo se contagió y murió. Dios sabe cómo hacer las cosas y está usando también el COVID-19 para hablarnos, para que seamos más misericordiosos, para que tengamos más presente a la vida eterna y para que seamos personas que tienen esa sensibilidad de lo sobrenatural y seamos, como estamos llamados todos los cristianos, luz en medio de la oscuridad de este mundo. Padre Juan Carlos Vázquez, doctor en Teología Moral y director de 10 Minutos con Jesús Latinoamérica, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Padre. Por otro lado, la Conferencia Episcopal Paraguaya cuenta con una nueva directiva para el periodo 2021-2024, elegida durante la Asamblea General Ordinaria. Veamos. Hace unos días se anunció la nueva directiva para el periodo 2021-2024 de la Conferencia Episcopal Paraguaya, la cual fue elegida durante la última Asamblea General Ordinaria que se llevó a cabo en la Casa Pastoral Monseñor Juan Sinforiano Bogarín.
De esta manera, Monseñor Adalberto Martínez Flores fue electo presidente del Episcopado paraguayo, Monseñor Pierre Jubinville, vicepresidente, Monseñor Amancio Benítez Candía, secretario general, el padre Sergio Ayala Viveros, secretario general adjunto, y Monseñor Francisco Pistilli como tesorero. Asimismo, en la jornada se escogieron a los responsables de algunas coordinaciones pastorales, presidente y miembros de las comisiones episcopales, doctrinal, liturgia, pastoral, pastoral social, entre otras. Por otro lado, en el encuentro también se dialogó sobre la realidad local y eclesial. Además, se hizo una revisión de las actividades realizadas, como la asistencia social y espiritual, los congresos, talleres y cursos online, y se proyectaron las orientaciones para los próximos meses. Es preciso mencionar que en el encuentro participaron el nuncio apostólico en Paraguay, Monseñor Eliseo Ariotti, y representantes del Seminario Mayor Nacional, de la Facultad Eclesiástica de Sagrada Teología y de la Comisión de Protección de Menores y Personas Vulnerables de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que nos pueden seguir por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.